iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Compadrito, ¿qué pasa? Con el chambergo en la frente, hace ondular las caderas. Hola audiencia de Radio Novo, ¿cómo están? Les habla Delia Cis, la locutora. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro psicólogo y sexólogo. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Novo y a todo el equipo, a todas las personas que nos estén escuchando, estén de vacaciones, estén trabajando, descansando o viajando, donde sea que se encuentren en este momento. Les mando desde acá un saludo, un abrazo grande, especialmente también para Enrique, para Delia y para todo el equipo. Antes que nada, quería proponerles para hoy un tema que creo que en estos tiempos de grandes cambios, de tantas palabras que se están usando tanto como normalidad, nuevo tiempo, nuevo cambio, etcétera, creo que es algo que nos concita a pensar un poco, ¿no? Que es el empezar de nuevo. Bueno, el empezar de nuevo es un tema muy grande y muy complejo para mucha gente, porque ¿qué es empezar de nuevo, verdad? Empezar de nuevo puede ser empezar de nuevo en muchos aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, empezar de nuevo con una pareja nueva, empezar una familia nueva, cambiarse de casa, mudarse, emigrar, estar viviendo en un lugar nuevo, tener un proyecto de vida radicalmente nuevo. Hace bastante poco tiempo me encontré con algunas personas que justamente en estos tiempos de pandemia, evidentemente, como todos, nadie ha quedado por fuera de intentar empezar a cuestionar y cuestionarse su propia vida y sus proyectos de vida, que han decidido, digamos, hacer grandes cambios o cambios bastante radicales en su vida, en su cotidianidad, sobre todo en lo que se refiere a sus lugares de trabajo, a sus lugares de vida. Se han intentado ir hacia otros lugares o explorar otras facetas. Evidentemente no todos lo podemos hacer, ojalá todos pudiéramos hacerlo, no todos podemos. Pero es verdad que lo que sí todas las personas podemos es reflexionar, tomarnos ese tiempo, digamos, de calma para pensar si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer o no. Y qué podemos hacer en estos tiempos de la mal llamada, diría, nueva normalidad, que es el tiempo de la pandemia, que es el tiempo de que de alguna manera a todos nos convoca. No vamos a hablar de este tema, este es un tema que está más que hablado en muchos medios y no, la idea no es que seamos reiterativos, sino que empecemos a pensar a partir de ese contexto de la pandemia, no hablar de eso, sino nosotros, qué podemos hacer, cómo nos podemos reinventar, ¿verdad? Y qué implica para nosotros empezar de nuevo. Porque obviamente el empezar de nuevo, vuelvo a lo mismo, en cualquier plano laboral, emocional, sexual, familiar, geográfico, cultural, del tipo que sea, empezar de nuevo, ¿verdad?, implica, antes que nada, un cambio, ¿verdad? Pero es un cambio que a su vez tiene pasos previos. Para llegar a ese cambio, nosotros tenemos que, de alguna manera, dejar atrás lo viejo. Ahora bien, ese dejar atrás lo viejo tiene que ver con qué tipo de cambio nosotros deseamos hacer y si lo deseamos hacer. A ver si me explico. Hay cambios que son deseados y cambios que son forzados por un contexto o por una realidad, como está ocurriendo ahora con el tema de la pandemia. Es decir, hay personas que dicen, mi empresa se cerró, mi trabajo, mandó mucha gente al seguro de paro, esto es mundial, por supuesto, en todos los países está pasando lo mismo. Otras empresas, hicieron reducción drástica de personal, entonces yo me tengo que reinventar. Bien. Pero yo no quería reinventarme o no quería cambiar en ese momento. Eso va a ser muy distinto, o esa persona está en una situación muy distinta, a si la persona dice, fantástico, yo hace años que quería cambiar y no me animaba. Y esto es el empujón que yo necesitaba como para moverme y hacer otra cosa, ¿verdad? Y cambiar. Entonces, ahí nos enfrentamos en primer lugar, a qué nosotros entendemos por cambio. Porque claro, alguien podría decir, cambiar siempre es algo bueno. Depende para quién. Es decir, depende de la personalidad de cada uno. Hay personas que necesitan cambiar más o menos periódicamente de pareja, de
de compañero o de compañera sexual, de trabajo, de casa, y otras personas que necesitan todo lo contrario, es decir, que necesitan una seguridad, necesitan una pareja que sea estable, necesitan un trabajo que siempre sea el mismo, necesitan, digamos, una familiaridad, una casa, un hogar en el cual echar raíces. Por lo tanto, va a depender, ¿verdad?, de cuál sea la personalidad que nosotros tengamos, es decir, si somos más, digamos, más propensos a los cambios o somos más propensos a mantener, digámoslo así, una estabilidad o mantenernos más del lado de lo conocido. Hay personas que necesitan más, digamos, estar permanentemente, digamos, con determinadas variables controladas, controlar todas las variables posibles, de manera tal que todo resulte lo más conocido, lo más tranquilizador posible, mientras que, ya digo, otra gente necesita ese ingrediente de cambio como para mantener la adrenalina, como se dice comúnmente, mantener el deseo, si es en el plano sexual, o mantener, bueno, las expectativas o las ganas, si es en otros planos, ¿verdad? Entonces, sintetizando esto del cambio, ¿verdad? En esto del empezar de nuevo. Bueno, por lo tanto, el cambio va a tener que ver con que si es deseado o no es deseado el cambio. Bien, ahora bien, más allá de que sea deseado o no sea deseado, ¿verdad? Para el empezar de nuevo nos enfrentamos a este cambio. Supongamos que fuera deseado o no deseado, bien, pero eso implica, tanto si es deseado como no deseado, implica una despedida. ¿Una despedida de qué? Bueno, una despedida de aquello que conocíamos hasta ahora, es decir, aquella persona con la que compartíamos nuestra vida o nuestra mesa o nuestra sexualidad o nuestro entorno o nuestro trabajo, o aquella casa en la cual construimos o arreglamos con mucho afán durante tantos años, o aquel pueblo, aquella ciudad que vamos a dejar atrás para emprender algo nuevo, o aquel trabajo y aquellos compañeros que ya no vamos a ver posiblemente más, porque bueno, la cotidianidad hace que luego con la vorágine de los tiempos y demás, si bien ahora tenemos más tiempo de reflexionar, es poco probable que los reencontremos o que los reencontremos más o menos seguido. Por lo tanto, implica una despedida. Una despedida que evidentemente siempre supone algún grado de, bueno, lo que técnicamente sería un duelo, es decir, el despedir algo siempre implica duelarlo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando nos despedimos de algo, a menos que sea algo que deseemos dejar atrás, si es algo que no deseamos dejar atrás, o la tercera opción, que es quizá la más común, que es algo ambivalente, es decir, es algo que queremos dejar atrás, pero no estamos del todo convencidos si es el momento. O no nos sentimos capaces en ese momento de dejarlo atrás. Bueno, en esos casos, evidentemente, vamos a tener que transitar ese duelo, por eso que quedó atrás, por esa persona, esa casa, ese entorno, esa ciudad, ese país, ese trabajo o lo que fuere. Y ese duelo, evidentemente, implica también una serie de, bueno, de cosas que tenemos que dejar atrás, ¿verdad? Y va a tener que ver una vez más con nuestra personalidad. Pero ahora bien, hay momentos en los cuales, ¿verdad?, hay que dejar cosas atrás. Y esto tiene que ver con el tiempo de cada uno. Ahora bien, nosotros no podemos forzar a una persona a decir, bueno, a partir de mañana tenés que hacer tal cosa. Porque el tenés que generalmente no va muy de la mano ni de la sexualidad ni de las emociones. Es decir, cuando nosotros le decimos a una persona, esto es muy común, muchos de los oyentes, muchos de ustedes habrán escuchado en muchas ocasiones, bueno, tenés que dejar a fulano, o tenés que dejar a fulana porque no te conviene, o tenés que dejar tal trabajo porque no vas a llegar a ningún lado, o tenés que irte de tal lado porque ahí ese pueblo, esa ciudad, ese país no tiene futuro ninguno. Bien, pero una cosa es, digámoslo así, el decirle a alguien tenés que, y otra cosa muy diferente es que esa persona sienta que es su momento y su tiempo de tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Para qué? Para cambiar, para, como decíamos al principio, que es el tema de hoy, empezar de nuevo. Es decir, este empezar de nuevo implica entonces todos estos pasos que veníamos hablando, ¿verdad? Es decir, implica un cambio, implica una despedida, implica a su vez, bueno, contactar con temores, implica dejar atrás cosas conocidas,
E implica también esto que hablábamos del tiempo, es decir, cada persona tiene su tiempo para hacer su cambio, sea este cambio querido o no querido. Evidentemente va a ser muy distinto si ese cambio es querido que si es un cambio no querido. El tema es que ahora nos encontramos en un contexto en el cual muchas personas se enfrentan a la situación de tener que cambiar para sobrevivir, se tienen que reinventar. La noción de reinventarse es algo muy importante porque tiene que ver con las potencialidades de cada persona. Todos tenemos potencialidades como para reinventarnos y cambiar. No interesa si la persona es adulta, adulta mayor o anciana o de la tercera, cuarta, quinta edad. No interesa. Todas las personas tenemos un potencial de cambio en todos los planos. Es verdad que una de las cosas que más nos impide el cambio, aun cuando es deseado, es el tema de la inercia, es decir, el tema de lo conocido. Acá hasta hay refranes al respecto, ¿vieron? Los países latinos tienen muchos, o bueno, de origen hispano tienen muchos refranes que son muy sabios para muchas cosas, ¿no? Pero que también definen lo que es, digamos, la forma de pensar o de sentir de un pueblo, ¿no? Aquello de, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, por ejemplo. Evidente, es decir, la inercia es uno de los principales enemigos del cambio. Nosotros podemos no estar a gusto con nuestra pareja, con nuestra vida sexual, con nuestro entorno, con nuestra casa, con nuestro trabajo, con todo lo que hablábamos antes, pero empezamos a imaginar todo lo que tenemos que hacer para cambiar y decimos, no, sigo como estoy, es demasiado, yo no voy a poder con todo esto, no con la edad que tengo, no con donde estoy, o la situación que tengo, o el estado emocional, o en fin, o la situación que sea, con esto no voy a poder. Bien, ese es el principal obstáculo para el cambio. Es decir, el principal obstáculo para el cambio nos lo ponemos nosotros mismos. ¿Mm? Es verdad que viene de afuera, por supuesto que hay condiciones materiales que son difíciles de cambiar, no todo el mundo puede cambiar, estamos de acuerdo, porque seguramente muchos oyentes dirán, bueno, quizás en este momento sí, es muy fácil decirlo, pero mi situación es muy difícil de cambiar. Bien, hay condiciones materiales que son difíciles de cambiar, por supuesto, pero las más difíciles de cambiar son las condiciones subjetivas o las condiciones, llamémosle, emocionales, ¿no? Para que nos entendamos. Es decir, todo lo que es aspectos que tienen que ver más con nuestras emociones, con nuestros estados de ánimo, eso es lo más difícil de cambiar. Es decir, si yo deseo cambiar o no deseaba cambiar, pero el contexto hace que yo tenga que cambiar para sobrevivir, bueno, lo primero que voy a tener que hacer es, en primer lugar, convencerme o autoconvencerme de que sí soy capaz de cambiar. Quizá no de la noche a la mañana, pero tengo que empezar a dar pasos para cambiar, para reinventarme. ¿Se entiende? Para intentar sobrevivir. Esto es una cosa muy importante. Y eso implica, evidentemente, el tiempo. El tiempo no es el segundero, ¿se entiende? No es el segundero ni el minutero. El tiempo es el tiempo interno. El tiempo que necesitamos de reflexión, es nuestro reloj interior, como comúnmente se dice, más asociado a otros temas, ¿no? Más de índole biológica. Pero en este caso sería nuestro tiempo interior, nuestro tiempo psicológico, el tiempo que necesitamos nosotros para reflexionar, para saber realmente lo que queremos y para planificar hacia dónde queremos ir o bueno, cómo lo vamos a hacer. Porque obviamente después de todo esto que veníamos hablando, ¿verdad? Dentro del empezar de nuevo, el enfrentarnos a los cambios, el enfrentarnos, como decíamos antes, ¿verdad?, a todo el tema de los temores, de las despedidas, del tiempo, de la reflexión, todo esto implica una planificación posterior. ¿Cómo yo voy a empezar a moverme de esto? Y es verdad que tiempos llamémosle, muy especiales o tiempos muy difíciles como el actual, ¿no? De contextos así como el actual, que es mundial, que no es regional, ni nacional ni regional, sino mundial, conspira muchas veces contra la posibilidad de cambio, pero a la vez también
facilita la posibilidad de cambiar, porque nosotros decimos, bueno, no es un tema de este país, ni de la región, ni del continente, es un tema de todas partes. Todo el mundo está en esta situación, por lo tanto, en la medida en que, si yo estoy pasando por esto, muchas personas están pasando, y no lo digo como consuelo, sino que lo digo como que, bueno, esto es un tema general, y es un tema que cada uno tiene que resolverlo de la mejor manera posible, más allá de todas las decisiones que se puedan tomar a nivel nacional o regional o suprarregional, etcétera, inclusive mundial. Entonces, bueno, a partir de acá, nosotros tenemos que pensar con qué elementos contamos, ¿verdad? Y obviamente hacia dónde queremos ir. Y cuáles son los pequeños pasitos que tenemos que dar. Y sobre todo, diría yo, un poco como cerrando, centrarnos en cuáles son nuestros principales temores, es decir, qué imágenes se nos vienen cuando pensamos en el cambio, ¿no? Y tratar de centrarnos en eso, y tratar de escribirlo si es necesario también, ¿no? Y por qué no, compartirlo a través de la radio, de Radio Novo, a través de los distintos canales de comunicación, para en un siguiente encuentro poder intercambiar y discutir acerca de estas ideas. Yo les voy dejando entonces por acá con este tema de hoy, que es el comienzo del tema, empezando este tema llamado Empezar de nuevo, un poco jugando con las palabras. Y espero que nos reencontremos pronto, así que les mando un saludo a toda la audiencia, estén donde estén, y bueno, y que sus posibilidades de cambio empiecen poquito a poco a salir adelante. Un saludo. Hasta aquí la respuesta de nuestro psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira. Bruno, te agradecemos mucho y en cualquier momento estamos tocando, analizando otro tema apasionante y que la audiencia de Radio Novo les interesa y mucho. Chao, hasta cualquier momento. Esto es Radio Novo, una radio en la web.